Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a este webinar de el ABC en gestión de empresas. Mi nombre es Cintia Fernández, soy contadora pública, soy docente del curso de gestor profesional y asesor contable y soy parte de ABC Empresario. Ahora les voy a contar un poquito sobre esto, pero quería contarles un poco de qué se trata esta clase. Básicamente nosotros ya hemos hecho webinars en ocasiones anteriores hablando sobre gestoría, pero muchas veces como que capaz que el foco está muy puesto sobre el trabajo del gestor y no hemos hablado mucho sobre como más abstracto el tema, como un poco más de afuera. Muchas veces nos pasa de que nuestros públicos, que en general son estudiantes o profesionales de carreras de contador público o de carreras similares, así como también emprendedores que les gusta trabajar con empresas, nos plantean que realmente no saben si esto es el camino que quieren seguir o nos han dicho que piensan que tienen los conocimientos para poder trabajar, pero no se animan porque no saben si les falta algo más, como que tienen un poco de frustración en esa área. Mucha gente incluso nos ha dicho de que como no tienen el título profesional, no se han recibido o no están estudiando la carrera, como que no pueden trabajar en gestoría porque para trabajar en gestoría necesitas ser profesional. Entonces, por eso queríamos hacer esta clase, que está orientada a darle un poquito la vuelta a este tema y a entender como más de afuera de qué se trata en sí la gestoría de empresas, cuál es el rol que cumple el gestor, cuál es su papel y todo lo que necesita para poder trabajar, no solamente conocimientos. Antes de entrar directamente en materia, sé que hay muchas personas que se anotaron a este webinar que ya son alumnos del curso de gestor, entonces ya tienen alguna idea bastante clara sobre la parte de conocimientos y demás, y ya nos conocen a nosotros. Muchos también nos siguen, aunque no sean alumnos, ya nos siguen y saben más o menos lo que hacemos, pero igual voy a darles como una muy breve reseña e introducción a qué es ABC Empresario. ABC Empresario es un instituto de educación online que apuntamos justamente a darles capacitación en áreas que muchas veces en facultad no vemos, como buscar darles herramientas de profundización en educación para que puedan trabajar tanto independiente como para los que prefieren trabajar como dependientes y poder destacarse un poco de la competencia, bajar los temas a tierra y agregarle la práctica para que eso se haga como mucho más dinámico. También tenemos una gestoría que es la parte de ABC Consultores, entonces muchas veces al trabajar la gestoría podemos retroalimentar las experiencias del día a día, poder pasarlas a lo que es la educación, tanto para lo que son el curso de gestor como para otros cursos. Yo particularmente estoy en las dos partes, soy docente en ABC Empresario, aparte del curso de gestor tengo algún otro curso y también trabajo la parte de la gestoría. Así que bueno, le pego un poco de los dos lados. Eso como a modo introductorio. Entonces, ¿qué podemos esperar de este webinar? ¿Qué es lo que se van a encontrar? En mi idea o nuestra filosofía, digamos, la razón por la que hicimos este webinar es para que muchos de ustedes puedan encontrar un antes y un después en su toma de decisiones. Si se encontraban indecisos de seguir por el lado de la gestoría o no, que puedan dar ese puntapié inicial para poder encarar un trabajo de gestoría o tal vez darse cuenta de que realmente esto no es para ustedes y entonces como que no intentar. Hay un mundo atrás de las gestiones, hay una razón de ser de todo esto y entonces por eso lo estamos trabajando. Eso es como el mejor escenario después de esta hora y media de clase. En el peor de los casos, te tomaste un tiempo como para evaluar, aprender algunos otros conocimientos que capaz que tenías un poco flojos y ver qué cosas se pueden trabajar y tratar. Así que, en cualquier caso, creo que es algo que va a sumar mucho. Bien, y antes de meternos en tema, te cuento que, como siempre, cuando hacemos webinars tenemos algunos premios para los participantes, así que si realmente esto es un tema que te interesa, toda la parte de gestoría de empresas y demás, quédate porque seguro te puede interesar
los beneficios y los regalos que tenemos para hacerle a los participantes. Sin más, entramos en materia. Lo primero que quiero contarles es hablar un poco de qué es la gestoría de empresas, qué es lo que involucra la gestoría de empresas, porque muchas veces nos quedamos con esa idea de que gestoría es hacer trámites y en realidad es un concepto mucho más amplio. Cuando hablamos de gestoría de empresas, podemos estar hablando de gestoría financiera, gestión laboral, podemos hablar de control interno, gestión tributario, gestión contable, gestión legal, entre varias otras ramas dentro de lo que es la gestoría. Y cuando hablamos de empresas también tenemos otro abanico, porque empresas es como un tema muy amplio. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de empresas? Bien, una primera clasificación como más general y que todos conocemos cuando hablamos de empresas es hablar de microempresas, hablar de pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, y después están las empresas más grandes. Entonces, cuando uno piensa en lo que es la gestoría, ¿qué es lo que le va a ofrecer a las empresas? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecerle a una empresa de todo esto que hablamos? ¿Y a qué tipo de empresa? ¿Cuál es el perfil adecuado de empresas con el que tienes que trabajar? En base a eso, ¿te falta aprender más? ¿No te falta conocimientos? ¿Qué es lo que necesitas para poder llegar a ofrecer un servicio de valor a este público objetivo? Como veíamos recién, la cantidad de empresas es muy amplia, también la cantidad de áreas dentro de la gestión es muy amplia, entonces tenemos que buscar la forma de encontrar qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo nos vamos a especializar, que le llamamos. Entonces, hay muchas formas de especializarse cuando estamos hablando de gestoría. Podemos especializarnos por área de conocimiento. Esto sería, por ejemplo, que si lo que hago es estudiar contabilidad, puedo enfocarme en lo que es gestión contable. Si lo que estudio es abogacía o para escribano, podemos enfocarnos en la gestión legal. También dentro de lo que es la contabilidad hay gente que prefiere enfocarse en lo que es el control interno, la mejora de procesos. Hay personas que no trabajan en gestoría mismo, pero tienen experiencia de antes en, como decía recién, en la parte de procesos o en la parte de laboral, entonces pueden enfocar lo que es la gestoría a eso. Eso sería clasificar por área de conocimiento. Otra forma de especializarse es por tipo societario. Esto lo vamos a profundizar un poquito ahora más adelante, pero eso sería como, por ejemplo, decir, bueno, yo hago gestoría para pequeñas empresas o yo hago gestoría para sociedades anónimas, como que en base al conocimiento que traigamos, ver en qué tipo societario nos queremos enfocar. También podemos especializarnos en algún tipo de tributación. Esto sería como, bueno, yo me enfoco en monotributos o en Literal E o en empresas que ya están en régimen general, sede o no sede. Eso no se preocupen igual por el concepto si no lo sabes. No es relativamente importante todavía. Y por último, otra forma de especializarse en gestoría es por tipos de aportación. Esto es, yo me encargo de hacer gestoría para servicios personales o me encargo de hacer gestoría para empresas de construcción, para rural o para industria y comercio. En realidad hay muchas más formas de especializarse en gestoría, pero esto sería como algunas ideas más generales para ver cómo nos vamos a rumbear. Pero entonces, después de ver esto, tendríamos que analizar qué es lo que buscan las empresas, qué es lo que la empresa necesita, porque no solo tenemos que ver en qué soy bueno yo, qué es lo que puedo ofrecer yo, sino si realmente hay un público para lo que yo puedo ofrecer. Entonces, eso va a depender del tipo de empresas o del tamaño de empresas al que estemos apuntando. Las empresas más medianas y grandes muchas veces buscan personas con conocimientos específicos, por ejemplo, que sepan sobre trámites o que sepan sobre impuestos o que sepan sobre sueldos, pero las empresas más chicas es como que buscan un concepto más general, buscan una persona que pueda hacerles un poco de todo. Entonces,
también de alguna manera esa rama del de un poco de todo es la que nos da un poco de pie, un poco de piso, de conocimiento, como para después ir viendo en qué es lo que nos queremos especializar, qué nos gusta más que otras cosas, y entonces de nuestro lado como que solemos tender más a fomentar este tipo de gestoría, de que la persona sepa un poquito de todo y después vaya profundizando conocimientos en el área que le interesa más. En cualquiera de estos casos que comentamos, sea el área que sea en la que se especialicen o si trabajan en forma general o lo que decidan hacer, para poder dedicarse a gestoría es necesario que se cumplan con 4 pilares, es decir, con 4 puntos básicos iniciales para poder trabajar directamente como gestor. Uno de ellos es el conocimiento, y muchas personas piensan que el conocimiento es todo, y en realidad, si bien el conocimiento es muy importante, no es lo único que necesitamos para poder trabajar con empresas. También hay ciertas habilidades que necesitamos para poder desempeñarnos, más que nada los que van a trabajar en forma independiente, pero a nivel dependiente también, y vamos a explicar por qué. Pero se necesita mucho de algunas habilidades que vamos a mencionar. Se necesita profesionalismo, que no es que todo el mundo, que haya gente que no pueda tener profesionalismo, pero es muy importante tener ciertas características que nos hacen cumplir mejor con el trabajo y que nos hacen poder apuntar a ofrecer nuestro servicio a empresas, que no es lo mismo que cuando uno trabaja con un consumidor final. Y por último, pero no menos importante, se necesita vocación. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué de cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de conocimiento, como les decía recién, es bueno que tengamos conocimiento un poco sobre todo, de todas las áreas, y específico en lo que nos gusta, pero que el conocimiento sea un poco más amplio, porque a la hora de asesorar a un cliente cuando nos pide información, está bueno que tengamos una noción de qué nos está hablando o de qué es lo que tendría que hacer, por más de que el profesional que se encargue de eso tenga que ser otra persona, que podamos orientar a nuestro cliente para que vea qué es lo que debe realizar. Por eso está bueno no tener tan anichado el conocimiento, sino que saber a nivel general cómo se hacen los trámites, cómo se hacen las gestiones, cómo es los impuestos, la aportación y demás para los diferentes tipos de empresas. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de que es muy importante que se cumplan con los plazos para las tramitaciones. Tenemos que poder ponernos en el lugar del cliente, tener empatía para entender qué es lo que realmente necesita, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Y esto es algo que yo resalto muchísimo en el curso de gestor, que hago mucho hincapié, y es que a veces el cliente piensa que sabe lo que necesita, pero no. Entonces viene y nos manifiesta que lo que quiere es una cosa, y si uno no tiene la capacidad de poder ponerse en el lugar del cliente y entender su situación, pero desde un ángulo del conocimiento, no vamos a poder asesorarlo en forma correcta y ayudarlo a que tome la mejor decisión. No se trata de tomar algo y hacerlo así como nos pidieron, sino de realmente ponerle pienso y explicarle a la persona si lo que nos está pidiendo tiene sentido o no, o si puede haber otra opción más adecuada a lo que nos está planteando, independientemente de que la decisión final siempre es del cliente. Ahora un poquito más adelante les voy a ir contando algunos ejemplos de cosas que nos pasan en la gestoría relativas a eso, pero cuando hablamos de habilidades estamos hablando un poco de eso, ¿no? De ser puntual, de saber ser organizado, de ser empático, de ser tolerante al estrés, porque hay periodos de mucho estrés en este tipo de trabajos. Entonces hay unas cuantas habilidades que tenemos que poder manejar para poder trabajar en gestoría. Por otro lado, también es muy importante que sepamos vender nuestro trabajo, y esto a veces se piensa que es solamente para independientes, pero en realidad aplica tanto para independiente como para dependiente, porque cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo también se está vendiendo. Entonces no es suficiente con saber hacer el trabajo, sino que tenemos que poder demostrarlo y tenemos que poder transmitir esa transparencia, confianza, autoridad. Tenemos que tener una cantidad de cosas que hagan que del otro lado se sienta esa confianza como para trabajar con nosotros y contratar nuestros servicios, tanto independiente como dependiente. Y eso
no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo sabe trabajar con otras personas, así como para poder vender lo que hace, no sabe expresarse, entonces por eso está bueno que lo sepan y que lo puedan tal vez trabajar para mejorar esa área. Por último hablamos de la vocación y muchas veces esto parece repetitivo o puede ser que no les parezca tan importante, pero ¿qué pasa? La gestoría particularmente tiene cosas, a mí me encanta la gestoría, pero hacer trámites a veces puede ser engorroso, llenar formularios puede ser aburrido, tedioso, hay cosas que son un poco repetitivas, entonces en realidad conozco varios casos de personas que se tiran por el lado de la gestoría y después resulta que no les gusta, que les parece aburrido, que siempre es lo mismo. No considero que sea siempre lo mismo y considero que depende de la capacidad de la persona, cómo puede reinventar el trabajo y cómo puede hacer que sea diferente y personal. Pero eso es porque a mí me gusta. Entonces, por eso lo nombro como algo importante, para que puedan plantearse si realmente va por acá, si esto es realmente lo que les interesa o no. Siguiente punto que les quiero comentar. Vamos a hacer una lista de razones por las cuales dedicarse a la gestoría. Y yo lo clasifiqué entre razones buenas y razones mediocres. Y puede sonar un poco fuerte la palabra, pero esto lo vi hace un tiempo aplicado a otra área y me pareció que estaba muy interesante de poder comentárselos, planteárselos para saber cómo ponerle el foco. Cuando hablo de razones mediocres, estoy hablando de dedicarse a la gestoría para ganar más plata, cuando tengas ganas, para ser tu propio jefe o porque te gusta un área de la gestoría en particular. ¿Qué pasa? Capaz que suena un poco fuerte y en realidad muchos de nosotros nos dedicamos a la gestoría por alguna de estas razones, pero no quiere decir que esté mal tener estas razones, sino que no pueden ser la base de la decisión. Esto tiene que ser como algo secundario. ¿Por qué? Porque las ganancias, si bien pueden ser muy buenas y pueden, o sea, como que no tenemos límite de crecimiento en gestoría, va a depender de uno, a veces lleva un poco más de tiempo, como que es un proceso, después de que uno se empieza a dedicar a esto, es un proceso llegar a ese punto en el que se está ganando más. El crecimiento es algo que también lleva tiempo, no es algo que se dé de un día para el otro. Ser tu propio jefe no implica que no haya alguien que te dé órdenes. Quiere decir que tú tienes que poder darte las órdenes, tienes que poder analizar si tu trabajo está bien hecho o no. Sos la persona en la que recae las malas decisiones o todo el peso de lo que se está trabajando. Pero además sos la persona que vende, la que toma decisiones de compra, la que limpia, la que hace absolutamente todo. Por lo menos al inicio, de nuevo, ¿no? O sea, cuando uno recién empieza a trabajar independiente hay una cantidad de responsabilidades, no simplemente sentarse y trabajar. Por eso es que estas razones que mencionamos no pueden ser la base, no puede ser que yo me voy a dedicar a esto porque quiero ganar más plata, o me voy a dedicar a las gestiones porque no quiero tener más jefe, porque para eso hay muchas opciones. Entonces, ¿cuáles serían razones buenas o para mí cuál sería la razón excelente para dedicarse a la gestión de empresas? Bueno, justamente que tengas ganas de ayudar a las empresas, que tengas esa vocación por trabajar en gestoría y por ser parte del día a día de los clientes y ayudarlos a crecer y ser parte de ese crecimiento. Esa para mí es la razón fundamental. Y las otras razones mediocres en realidad son los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me gusta trabajar con empresas, si a mí me gusta ayudarlas y verlas crecer y ser parte de todo este proceso, encargarme yo de algunas cosas para que no tengan ese peso ellos en el día a día y se puedan dedicar 100% a lo que les importa, si yo hago bien ese trabajo, entonces voy a tener más ganancias, entonces voy a ser una buena jefa, autojefa, entonces voy a poder decidir cuáles van a ser mis tiempos, porque si trabajo bien y crezco, entonces voy a poder tener un equipo que me ayude a trabajar, voy a poder elegir cuándo trabajar y cuándo no. Todas esas cosas que mencioné inicialmente las voy a tener si las bases son sólidas y si mi trabajo está bien hecho.
y si mi foco está bien hecho. Entonces, si mi foco está en que el trabajo sea el mejor trabajo posible y que el cliente se quede lo más conforme posible y obtenga lo que necesita, entonces yo también voy a obtener de fondo lo que quiero. Eso es lo primero que quería como plantear, que tengamos bien sentadas las bases. Y también es lo que hace la diferencia muchas veces con la competencia, ¿no? Porque en gestoría vemos mucho, nosotros en ABC Consultores vemos mucho personas o contribuyentes que vienen con un planteo de algún caso, de algún trámite que hicieron con alguien más y que no se los hizo bien, o que les ocultó información, o que le mintieron respecto a la complicación del trámite para poder cobrar más, o cosas así que como de falta de ética, que demuestran que del otro lado realmente no les importaba. Entonces ven al cliente como una transacción puntual y no como una relación duradera en el tiempo, que puede generarte muchos más ingresos, que puede ayudarte muchísimo más a ti y a ellos, si hacemos bien nuestro trabajo. También ahí hay un poco de falta de vocación. Es como que todo esto que les estaba mencionando se integra para poder hacer un buen trabajo y para poder saber, o sea, para que nosotros lo tengamos como herramienta para saber si esto es lo que queremos o no. Ojo que esto sean las bases no quiere decir que si yo me falta algo de estos no pueda trabajar, porque en realidad todas las cosas que mencioné se trabajan, se pueden pulir, se pueden perfeccionar, más que nada los conocimientos, las habilidades también. Es algo que se puede trabajar y que se puede mejorar, depende de qué tantas ganas tengamos nosotros de crecer y de dedicarnos a esto, a esta profesión. Entonces, después de haber hecho esta introducción que tomó un poquito más de tiempo del esperado, voy a contarles qué es lo que vamos a ver en esta clase. Lo primero que vamos a profundizar a partir de ahora es en hablar sobre los conocimientos que necesitamos para poder dedicarnos a hacer gestoría, más que nada para los que ya tienen algún conocimiento o que ya están trabajando con algunos clientes pero no están seguros de si saben todo lo que deberían saber o qué es lo que deberían perfeccionar. Entonces está bueno que puedan ir avanzando en estos temas que vamos a ver y analizando si de esto sienten que tienen todo el conocimiento o qué es lo que les faltaría pulir, más que nada para poder orientarse a qué es lo que tienen que perfeccionar. A los que sientan que les falta mucho, no se preocupen porque de nuevo todo se aprende. Muchas de estas cosas no se aprenden en facultad, así que si están con la carrera avanzada y todavía no saben nada de esto que vamos a comentar o saben muy poco, no se preocupen porque eso nos pasó a todos. Bien, esto es lo primero que vamos a ver un poco sobre los conocimientos base para lo que es gestoría de empresas. Después vamos a hablar un poco sobre valor agregado, de cuál es la diferenciación que podemos tener nosotros con nuestra competencia, un poco los que le comentaba recién sobre la ayuda al cliente y sobre la vocación y un trabajo como más integral, pero un poco más profundizado, ¿no? Como verle como hablar directamente de qué es lo que realmente tenemos que sumarle a este servicio para que realmente haga la diferencia. Y por último vamos a hablar de la venta de servicios, que es algo que siempre nos preguntan mucho. Bueno, está genial, tengo los conocimientos, siento que estoy preparado para trabajar, ¿ahora qué hago? Tanto para los que van a trabajar independiente como los que quieren mejorar en su trabajo. Porque de nuevo, cuando uno quiere trabajar independiente, quiere mejorar o conseguir un trabajo mejor o ascender, también tenemos que vender lo que sabemos, también nos estamos vendiendo. Entonces, saber venderse y saber vender nuestros conocimientos es mucho más que hacer una tarjeta de presentación o hablar directamente de yo sé hacer esto, esto y esto. Hay mucho más de fondo. Así que bueno, hablar un poquito también de eso. Claramente no vamos a tener tiempo de profundizar mucho en ningún punto en particular, pero sí ver un pantallazo general de todo esto. Entonces, comencemos con el tema conocimientos necesarios para trabajar en gestoría. A modo introductorio, lo primero y más básico, y es en donde se falla mucho cuando recién arrancan, perdón si es algo que ya tenés claro, pero es algo que realmente necesitamos hablar, es la diferencia entre tipo de tributación, tipo de aportación y forma jurídica. Estas tres cosas son diferentes, coexisten las tres en cada empresa
y le dan un matiz diferente a nivel de cómo los vamos a trabajar. Cuando hablamos de forma jurídica, estamos hablando de la identidad legal que tiene la empresa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son los derechos y deberes que tiene la empresa y sus socios por haber elegido ese tipo de forma jurídica? Ahí podemos estar hablando de lo que son las unipersonales, sociedad de hecho, SRL, SA, las SAS, que son las nuevas, también puede ser cooperativa, entre otras que se usan en Uruguay, que existen en Uruguay, pero esas son como las más usadas. Ojo que cuando hablamos de unipersonal no estamos hablando exactamente de una forma jurídica, porque en realidad es como una empresa personal, ¿no? O sea, todas las responsabilidades, tanto tributarias como legales, recaen sobre el titular y sobre su patrimonio, y no únicamente sobre la empresa. Eso es una diferencia bastante grande con algunos otros tipos societarios. Vamos a comentar un poquito más al respecto ahora a medida que avancemos. Segundo punto, tipo de tributación. Los tipos de tributación hablan sobre qué impuestos va a pagar esa empresa y no tanto sobre los derechos y deberes legales. A nivel de tributación podemos encontrarnos con regímenes simplificados, que son como formas más sencillas de pagar impuestos, y con el régimen general, que va a depender de otras características. Cuando hablamos de regímenes simplificados, estamos hablando, por ejemplo, de los monotributos, podemos estar hablando de las literal E, las pequeñas empresas. En el caso de rural estamos hablando de IMEVA, y hay algunas otras opciones, pero esas son como las más conocidas. Y cuando hablamos de régimen general, estamos hablando del régimen ya de IRAE, que aplica a todas las demás empresas que no cumplan con las condiciones para entrar en los regímenes simplificados. Cuando hablamos de industria y comercio y hablamos de régimen general, estamos hablando de IVA, IRAE, IP, impuesto al patrimonio, a nivel de impuestos. Bien, eso como a nivel general. Cuando hablamos de tipos de aportación, estamos hablando de la forma en la que se hacen los aportes laborales de la empresa, tanto del titular como de sus empleados. Dentro de los tipos de aportación vamos a dividir entre lo que es industria y comercio, servicios personales, vamos a hablar de rural y construcción. Estos son como los más utilizados y van a condicionar los porcentajes de aportes que tenemos a BPS, si tenemos que pagarle a otra caja o no. Eso como que es lo más importante dentro de lo que es aportación. Después de que conocemos estas tres formas, que estamos hablando de que sabemos qué son las formas jurídicas, el tipo de tributación y el tipo de aportación, hay que saber cómo se pueden cruzar, porque ¿qué pasa? Lógicamente cada empresa va a tener una forma jurídica, un tipo de tributación y un tipo de aportación. Y hay algunos cruces que no se pueden hacer, algunas formas jurídicas que no pueden tener un tipo de tributación o un tipo de aportación en particular. Entonces, cuando no tenemos claro eso, ocurren errores a la hora de asesorar a un cliente, porque de repente le ofrecemos abrir un tipo de empresa que realmente no puede abrir o que no cumple con las condiciones para. Entonces, es muy importante que tengamos como una base bastante sólida respecto a estos tres aspectos de formas de aportación, tributación y forma jurídica. Ahora lo que voy a hacer es ponerle algunos ejemplos que nosotros hemos visto en la gestoría de mal asesoramiento o de mal apoyo al cliente por falta de, a veces es por falta de ética, o sea, falta de vocación, y otras veces es por falta de conocimientos, de tener claro estos conocimientos que mencionábamos en forma anterior. Por ejemplo, hace un tiempo nos vino un contribuyente que había abierto una empresa, pero necesitaba ayuda para poder cerrarla porque pagaba muchos impuestos y entonces quería abrir una empresa más chica. El contribuyente usa mucho ese tipo de concepto de empresa, 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 y en realidad tenemos que rascar un poquito para ver cuáles son los impuestos que paga, qué tipo de societario tiene, cómo hace la aportación a BPS, entre otras cosas. Cuando empezamos a analizar un poquito la información que nos daba, lo que tenía era un kiosco muy pequeño, tenía una venta más o menos de 10.000 pesos por mes, 15 algún mes puntual, pero era muy chiquito.
un almacén de barrio. Y cuando nos fijamos la forma que tenía de pagar impuestos, la forma tributaria, estaba en régimen general. ¿Qué implica esto? Implica que todas sus ventas deberían tener IVA cuando no tenía ni siquiera una libreta de facturas, o sea, nunca se les había notificado que tenía que vender con facturas. Implica que debería llevar un control sobre compras, que lógicamente tampoco tenía. Implica que tiene que pagar IRAE, que el IRAE mínimo en el primer ejercicio, como algunos sabrán, es de 5.000 y pico este año. Entonces ya de por sí se le iba un importe muchísimo mayor de lo que había ganado, se le iba en IRAE. Era una locura. Pero lo peor de esto no fue eso. Lo peor de esto fue que cuando analizamos a este contribuyente, era una persona joven, esta era la primera empresa que tenía como unipersonal y estaba en régimen general desde de entrada. Entonces, primero que cuando pasa esto, nosotros no podemos cerrar y abrir otra empresa. ¿Por qué? Porque la unipersonal es una empresa que va a estar toda la vida asociada, la misma empresa, al contribuyente. Les voy a comentar un poquito más profundo de esto después porque hay mucha gente que no lo tiene claro, pero si yo abro una empresa unipersonal y después la cierro y abro otra, en realidad estoy haciendo una reapertura de la misma empresa con otro tipo de actividad o lo que sea, pero es la misma empresa, mismo número de RUT y demás. Entonces, cuando uno quiere ir a un régimen inferior, cuando uno quiere pagar más impuestos, siempre puedes pagar más. Pero cuando quieres pagar menos, tienen que darse 3 condiciones que son muy importantes. La primera, tienen que haber pasado 3 años desde que estás en ese régimen de aportación, de tributación actual. La segunda, en el año anterior al que vas a hacer este cambio, tienes que haber cumplido con las condiciones del régimen inferior. Y la tercera, y más importante, o sea, definitiva, tienes que haber estado en un régimen anterior inferior en forma previa. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso este contribuyente que había abierto hacía poco tiempo y directo en régimen general, nunca iba a poder tener un monotributo o una literal E bajo las reglas actuales por lo menos. ¿Por qué? Porque primero nunca había sido monotributo o pequeña empresa, entonces no puedes bajar a un régimen en el que nunca estuviste. Segundo, claramente no había pasado el tiempo. Y tercero, no podíamos medir los resultados con los del año anterior. Pero básicamente, si nunca estuvo en monotributo, no puede ser monotributo. Entonces, lo condicionaron técnicamente toda la vida por un mal asesoramiento. Nunca le dijeron el total de impuestos que iba a tener que pagar, nunca le dijeron que tenía que vender con facturas. O sea, como que no había una base de información mínima necesaria para que un contribuyente pueda trabajar solo. Nosotros resolvimos esa situación simplemente cerrando la empresa y abriéndole una sociedad de hecho, monotributo, con su señora, que también trabajaba en el kiosco, o sea, también atendía, así que en definitiva era como reflejar mejor la realidad. Y ninguno de los dos tenía seguro de salud, no lo querían. En el monotributo pueden elegir no tener aportación al seguro de salud, en el resto de las empresas unipersonales no pueden. Entonces eso les bajó muchísimo lo que tenían que pagar tanto de impuestos como de aportes, o sea, pasaron a tener un aporte simplificado y eso fue muy importante. Bien, eso es un caso. En realidad tenemos muchos más casos de personas que están mal asesoradas. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos el conocimiento y que tengamos los valores suficientes para poder ayudar realmente al cliente como necesita. Otro ejemplo muy común, y que en general sí es un error de falta de conocimiento y no un error tanto de falta de ética, aunque sí aplica, es que existen muchas empresas que están en régimen de IVA mínimo, es decir, que están como literal E, pequeñas empresas, le podemos llamar como queramos, pero pagan IVA mínimo a DGI y que no saben que cuando recién abren van a pagar el 25% nada más del importe total de IVA mínimo. Y después a los 12 meses pagan el 50% y recién a los 12 meses más pagan el 100%. Muchas personas, muchos gestores o muchos contadores no lo saben y entonces abren empresas en régimen de IVA mínimo y nunca les avisan que tienen que pagar menos al principio.
eso genera lógicamente un pago en demasía de impuestos por parte del contribuyente que seguramente le hubiera venido muy bien no tener que pagar toda esa cantidad desde el inicio. Por eso también es importante que estemos actualizados respecto a eso. Nosotros desde el curso de gestor hacemos mucho énfasis en eso, en intentar darle al cliente el mejor asesoramiento posible para que pueda tomar mejores decisiones teniendo toda la información a la mano, digamos. Conocer cuáles son los cruces que se pueden dar entre diferentes formas jurídicas, tipos de aportación y tipo de tributación también es muy importante para no cometer errores del tipo asesorar a una persona que va a abrir servicios personales que se abra un monotributo cuando no puede, o una literal E cuando no puede, o pensar que una SRL puede ser monotributo, porque el monotributo solamente aplica para unipersonales y sociedades de hecho. Ese tipo de cruces son importantes. Una empresa rural que se registre como pequeña empresa tampoco puede ser. De esos en realidad hay muchos casos. Entonces es muy importante que conozcan cuáles son los cruces que se pueden dar y cuáles no. A nivel de trámites, esto ya es como pasar a otra sección, a nivel de trámites es muy importante que tengamos clara la diferencia entre apertura, reinicio común y reinicio con otra actividad. Esto un poco les había comentado, pero quiero profundizarlo ahora. Como les decía, una empresa que es unipersonal va a estar atada a ese mismo número de RUT toda la vida, aunque cierre y abra otro tipo de empresa, valga la redundancia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un almacén como unipersonal y lo cierro y dentro de unos años abro una lavandería, en realidad lo que estoy haciendo es un reinicio. Y si yo en realidad tengo mi almacén y también quiero abrir la lavandería, a la misma vez no estoy abriendo otra empresa. Si me mantengo dentro del esquema de unipersonal, lo que estoy haciendo es ampliando el giro, es decir, tengo una sola empresa que tiene dos actividades en dos sucursales diferentes y que muchas veces puede tener tipos de aportación diferentes. Eso también requiere que tengamos como un conocimiento más claro de tipos de tributación y de los cruces que se pueden dar. Cuando hablamos de reinicios, como en este caso de que cierro y abro otra empresa, también es importante la diferencia entre reinicio común y reinicio con otra actividad. Reinicio común sería cuando estoy abriendo el mismo tipo de empresa con las mismas condiciones. Por ejemplo, tengo mi almacén, lo cierro y en unos años abro otro almacén, como que reabro el mismo almacén con las mismas condiciones. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre este tipo de reinicio y un reinicio con cambio de actividad? Por ejemplo, cuando tengo un almacén, lo cierro y abro una lavandería. Bien, porque el trámite es totalmente diferente. Cuando hacemos un reinicio común lo vamos a hacer desde servicios en línea y es un trámite que queda al toque abierto, y cuando hacemos un reinicio con cambio de actividad es necesario mandar los formularios por correo. Hoy por el tema COVID es como que se está haciendo muy poco en forma presencial, entonces mandar los formularios por correo mostrando cuál es la información que se modifica en el 351. ¿Por qué les digo esto? Porque en consultores nos cayó un caso hace unos días de una persona que tenía una pizzería y que había solicitado a un gestor que le haga la apertura de la empresa para poder vender compost. Claramente el gestor se dio cuenta, asumo, que la persona ya había tenido una empresa en forma anterior, o capaz que el contribuyente mismo se lo mencionó, que había tenido una empresa anterior y que la empresa anterior era monotributo también. Entonces le hizo un reinicio común de actividades, le dio los formularios, la tarjeta de RUT y el registro de datos de BPS y listo, quedó abierta tu empresa, tomada, genial. Por un lado, este contribuyente no sabía que tenía que vender con facturas, pero fuera de eso, que a veces puede ser un detalle menor, el problema más grande es que hizo un reinicio común sin fijarse qué condiciones tenía la empresa antes. Entonces, cuando esta persona de la pizzería se presentó en el POS, se encontró con que le dijeron, bueno, tenés registrada una ferretería y que además se encontraba en otro barrio que nada que ver, en otra dirección, que era la dirección anterior del contribuyente. Entonces,
claro, vino con nosotros a pedirnos a ver cómo podíamos solucionar esto y bueno, se mandó un 351 con la modificación, más todos los datos que teníamos que presentar, formulario 351, con todos los datos que teníamos que presentar y ahí se pudo hacer el cambio. Pero eso también fue por no estar alerta o por no revisar la información y mirar que realmente tenga todo lo que necesita adecuado a su situación actual. Otra cosa importante a nivel de trámites, que puede parecer menor, pero que es de base, es conocer cuáles son los requisitos para realizar cada trámite y asesorar de entrada bien al cliente, porque muchas veces podemos no darle la información completa, cuando vamos a hacer el trámite lo rebotan y nos piden cosas que, si son cosas que podemos hacer nosotros, como de repente complementar información en un formulario, genial, no hay problema. Pero si nos piden otras cosas que no dependen tanto de nosotros y tenemos que presentarnos frente al cliente a decirle, también me faltó que me firmes esto, también hay que presentar esto otro, también necesitamos un papel de otro profesional, ya estamos complicando y ya perdemos un poco de credibilidad. Por ejemplo, cuando hacemos una apertura de empresa hay que presentar un certificado de domicilio del titular o de la sociedad en el caso de que sea una sociedad. Pero yendo como a empresas un poco más chicas, el certificado de domicilio, en el caso de unipersonales, puede ser una factura de UTE, OCE o Antel que tenga menos de 60 días y que esté paga. ¿Qué pasa? Cuando, aparte de eso, también puede ser un certificado de escribano. Si no hay una factura a nombre del titular, puede presentar un certificado de escribano y en el caso del monotributo puede presentar una constancia policial. Hemos visto varios casos de personas que no tienen claro esto y entonces van a abrir una empresa en literal E o una empresa en régimen general y le piden la constancia de domicilio y le traen una factura de UTE a nombre de otra persona o que no cumple con las condiciones como que esté paga y demás, o le traen la constancia policial porque la persona no lo asesoró correctamente, hacen el trámite, rebota y tienes que decirle al cliente que necesitas una constancia de domicilio, de escribano. ¿Cuál es la diferencia? Y 2.500 pesos de un certificado de escribano, por ejemplo. Eso ya no queda bien con el cliente, ya tenemos que absorber nosotros ese gasto, retrasamos el trámite que debería haberse hecho mucho más rápido. Esas cosas son importantes tener en cuenta. Ojo, esto siempre que estemos haciendo el trámite presencial o por mail, porque cuando se hace online no nos piden los certificados, pero fue más que nada la idea es que tengan claro cuál es la importancia de tener estos conocimientos. A nivel de impuestos es muy importante tener clara la diferencia entre los distintos tipos tributarios y más que nada para poder asesorar a nuestro cliente en base a lo que necesita y lo que se adecue a sus condiciones y poder decirle cuánto tiene que pagar de impuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de monotributo, sabemos que el monotributo es algo bastante conveniente porque se paga simplificado, se paga poco y a partir de la ley 19942 también se paga escalonado como en la literal E. Pero lo que ocurre es que para ser monotributo tiene que cumplir con una cantidad de condiciones. Condiciones respecto al tamaño del negocio, condiciones respecto a la facturación, que de hecho muchos monotributos no facturan porque nadie les dijo que debían hacerlo. Bien, en realidad tiene condiciones también respecto al tipo de actividad, por ejemplo una librería no puede ser monotributo. Entonces todas esas cosas tenemos que conocerlas para poder asesorar a nuestro cliente y no cometer errores por ese lado. En el caso de la literal E, como decíamos, bueno, la literal E sí paga separado BPS y DGI, pero a DGI solamente le paga el IVA mínimo. El IVA mínimo está en 4.380 pesos este año, pero se paga escalonado también, 25% el primer año, 50% el segundo año y recién el tercer año el 100%. Este pago va a ser igual sin importar la forma, el tipo societario que tenga la empresa, es decir, tanto una unipersonal como una sociedad de hecho, como una SRL, como una SAS, puede ampararse en el régimen de pequeña empresa y pagar 1.095 pesos el primer año, 2.000 y algo el segundo año y recién los 4.000 y pico en el tercer año. Y eso también es algo que no se sabe mucho. Sí va a cambiar la parte de la aportación. ¿Por qué? Bueno, vamos a profundizar un poquito ahora, pero
La unipersonal con menos de 5 empleados está obligado a aportarse seguro de salud. Las sociedades no aportan seguro de salud, no pueden elegir los socios tener seguro de salud. Entonces, todos esos conocimientos son muy importantes porque pueden hacer la diferencia a la hora de asesorar a un cliente respecto a lo que tiene que pagar mensualmente, que en general es lo primero que nos preguntan. Entonces, si le abrimos la empresa diciéndole que va a pagar una cosa y cuando llega el primer mes tiene que pagar otra totalmente diferente, realmente hicimos mal nuestro trabajo. Respecto a impuestos, es importante que tengamos claro eso. Y una empresa de régimen general, abrir en régimen general, primero está condicionando a la empresa a que nunca pueda tener un régimen inferior. Y segundo, abrir en régimen general implica que paguen IRAE de mínimo desde el primer momento, que como dijimos ya está en 5.000 y pico. Van a pagar el IVA, que es la diferencia entre el IVA de ventas y el IVA de compras. Y en el segundo año van a empezar a pagar impuesto al patrimonio. Entonces tal vez es una carga bastante grande a nivel de impuestos para empresas que recién están arrancando. Debemos contemplar cuáles son las condiciones que tiene cada régimen para ver qué es lo que le conviene más. De repente puede arrancar un poco más chico y crecer después, o de repente por sus particularidades no puede hacerlo y tiene que arrancar directamente con un tipo de empresa más grande, con un tipo de tributación más grande. Bien, por último nos falta hablar un poco de los aportes. ¿Qué pasa con los aportes? Los aportes, cuando estamos hablando de una empresa unipersonal, sin dependientes, es bastante sencillo saber cuánto aporta, aunque no sepamos exactamente cuáles son los tipos de aportes que está haciendo. ¿Qué quiero decir? Los tipos de aportes son el FONASA, el FRL y el aporte jubilatorio. Pero cuando no tiene empleados, la unipersonal aporta por fictos que ya están establecidos por BPS. Hay una grilla que les voy a mostrar a continuación. En esta grilla se ven cuáles son los fictos de aportación para empresas unipersonales. Entonces, es muy sencillo saber cuánto va a pagar el titular de una empresa unipersonal cuando recién arranca, cuando no tiene empleados. Ahora, ¿qué pasa? A medida que suma empleados, vamos a tener que comparar el ficto de la grilla con el mayor salario de la empresa y va a aportar por el mayor de esos. Si además de eso tiene más de una empresa, ¿qué quiere decir esto? Tiene la unipersonal, pero también es socio de una SRL, tenemos que saber por cuál de las dos empresas aportaría más y por esa empresa es por la que va a aportar. También en el momento que sumamos empleados tenemos que empezar a hacer nóminas, entonces tenemos que saber cómo se hace una nómina de empresa, que no necesitamos ser contadores para eso, pero sí necesitamos tener los conocimientos de cómo se hace una nómina, cada cuánto tiempo se tiene que cargar la nómina, cuáles son los plazos, qué información tenemos que poner. Y hemos visto muchos casos de personas que no saben que un titular de más de una empresa, cuando es múltiple empresario, tiene que aportar por una sola, porque ¿qué pasa? Eso no es algo que se haga de oficio en BPS, no es algo automático. Uno tiene que decirle a BPS mediante un trámite por cuál de las dos empresas va a aportar, que tiene que ir por la empresa que aporta más. Y eso implica también un cambio en la nómina que estamos haciendo. Entonces, cuando no están esos conocimientos, hacemos que nuestro cliente pague de más. Y eso está mal por una cantidad de aspectos, pero es algo que podemos mejorar aprendiendo sobre aportación. Por otro lado, como decíamos recién, cuando sumamos empleados tenemos que tener conocimiento laboral. ¿Por qué? Porque no puede venir el cliente y decirnos, le voy a pagar tanta plata y ya está. Tenemos que asegurarnos de que se cumplan con todas las condiciones del Consejo de Salarios, tenemos que poder explicarle a nuestro cliente, al contribuyente, cuáles son los beneficios que le tiene que dar al empleado. Podemos dar un paso más y prepararle un contrato laboral, o decirle cómo conseguir un contrato laboral, qué cosas van en un contrato laboral, cómo tener un contrato a prueba, porque muchas veces no lo saben, no hacen el contrato y entonces dicen, no, en menos de 90 días puedo despedirlo sin pagarle nada, y si no había un contrato a prueba no corre eso, puede darle muchos problemas. También cuando queremos saber, una cosa que nos preguntan mucho los clientes, más que nada los chiquitos cuando recién contratan personal, es cuánto les sale tener personal. Y entonces, cuando uno no sabe nada sobre aportes, no tienes la noción como para hacer el cálculo tú, podés usar el simulador que tiene BPS, que se los voy a mostrar,
Este simulador lo que hace es que nosotros pongamos cuál es el salario del empleado, si es nominal o líquido, y nos dice cuánto van a ser los aportes personales, es decir, lo que le vamos a tener que descontar del sueldo del empleado, y cuánto van a ser los aportes patronales por el empleado. Pero lo que no nos dice es que muy posiblemente el patrón también tenga que pagar más. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener que pagar sus aportes, sino que también tiene que pagar el fondo de garantía, tiene muchas veces que pagar complemento de cuota mutual. Si él estaba pagando, si el contribuyente estaba pagando por un ficto y ahora tiene que pagar, decirle a BPS que su sueldo es el mismo que el mayor sueldo del empleado, también va a tener que pagar más aporte jubilatorio, más FONASA, más FRL. Y eso a veces en la factura de BPS es una locura. Un caso que me acuerdo así más claro es de un cliente que pagaba por mes 6.000 pesos de BPS y al sumar a un empleado que ganaba 25 nominales, empezó a pagar 16 en la factura de BPS. O sea, fue un cambio muy grande. Y claro, por suerte, o sea, por suerte no, por conocimiento, lo habíamos asesorado de antes y le habíamos explicado, mira que no solo se te suma un sueldo, sino que además se suma el aumento en tus aportes como patrón. Y en base a eso habíamos llegado al número más o menos exacto que le venía en la factura en forma posterior. Bien, esto respecto a lo que es gestiones, a esta parte laboral tendríamos que sumarle conocimientos sobre los cálculos de sueldos, IRPF, preparación de recibos, beneficios que tiene que tener el empleado, aguinaldo, licencia, salario vacacional, antigüedad, conocer de una punta a la otra el consejo de salarios de esa categoría. Hay muchísimo que deberíamos saber y que podemos aplicar para que nuestro trabajo sea mucho mejor que simplemente hacerle un trámite. Ah, sí, te di de alta al empleado, ahora arréglate como puedas. Y que, aunque parezca mentira, ocurre más de lo que debería. Cuando tenemos un conocimiento base sobre todos estos puntos que le estuve mencionando, ya podemos dedicarnos a gestoría. Estos conocimientos se pueden adquirir de varias formas, pero yo les voy a mencionar 4 formas para que puedan adquirir estos conocimientos que mencionamos en forma anterior. La primera, en la práctica directa. ¿Qué quiere decir esto? Arrancar de a poco, tal vez con alguna empresa familiar y bueno, llamo a BPS, llamo a DGI, investigo, busco en la web. Ojo con la web, más que nada con la página de DGI que está muy desactualizada, pero existe la forma de aprender, de ser autodidacta en el área de gestiones. Los pro es gratis, entre comillas, y va a depender de la dedicación que nosotros le pongamos. Las contras, las comillas del gratis es la primera contra. ¿Por qué? Porque si no sabemos vamos a cometer muchos errores que nos van a derivar en multas. Por ejemplo, dar de alta al personal en una fecha que no corresponde, presentar las nóminas fuera de fecha, hacer trámites fuera de fecha, no asesorar al cliente en forma correcta. Por ejemplo, nunca le sacamos una constancia de impresión de documentación, nunca le dimos una libreta de facturas, le cae inspección, multa, porque no factura. Eso entre otra multitud de cosas que podemos cometer como errores que nos van a ayudar a aprender, pero en el proceso estamos haciendo mal nuestro trabajo, que puede ser grave en menor medida, o sea, puede ser algo que no sea tan grave o puede ser algo que nos cueste la carrera mismo. Pero es una posibilidad. Yo cuando recién arranqué me di bastantes golpes, así que de eso aprendí bastante. Bien, la segunda manera es con un mentor o con un coach. Esta manera también tiene sus ventajas y sus contras. Como nombrar qué es tener un mentor, podríamos referirnos a alguna persona que ya se dedica a esto y que no sienta que compite con nosotros, como puede ser un pariente o un amigo que hizo la carrera de contador o que ya tiene experiencia trabajando con gestiones y que nos puede asesorar un poco. También tuve la suerte de poder preguntarle a personas que ya trabajaban y aprendí un montón de cosas. Una de ellas fue que el IRAE se podía liquidar en forma ficta y entonces la empresa puede pagar muchísimo menos. Hay algún video en
en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver un poco sobre IRAE, ficto y real, pero para mí eso fue un aprendizaje importante y lo aprendí con alguien que se dedicaba a esto ya de antes y que me pudo asesorar. Entonces eso es bastante bueno. También es difícil de conseguir, tener a alguien que tenga la voluntad de ayudarnos, que no sienta que compite con nosotros y que no nos cobre, porque la mentoría es algo que en realidad se cobra bastante caro, bastante alto. Sí nos da esa posibilidad de aprender mucho más rápido. Esa es como una de las ventajas, es que podemos aprender más rápido y puntuar lo que vamos necesitando en la práctica, en el día a día. Me salió este cliente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo encaro? Bueno, más por ese lado. La tercera es teniendo experiencia en estudios contables o en gestorías. Esta no solo es una forma que no tiene costo, sino que además es algo que nos genera ganancias. Pero, ojo ahí, de que esta experiencia en estudios tiene que ser en estudios chicos, porque los estudios medianos y más grandes ya nos ponen a trabajar en una categoría puntual. Muchas veces uno, más que nada el estudiante de contador, dice no, voy a trabajar en estudios contables para aprender sobre lo que voy a hacer en la práctica cuando me reciba, porque la experiencia, la experiencia y la experiencia. Y entras a un estudio contable y te ponen a liquidar sueldos de la construcción o a liquidar impuestos de una empresa sede. Y entonces estás años ahí, sos excelente trabajando para empresas internacionales, hablando con el cliente y qué sé yo, y después viene un vecino y te dice quiero poner un puesto en la feria y no tenés ni idea de cómo se hace. Entonces toda esa experiencia, si lo que tú querías realmente era poder trabajar solo después, no te sirvió, porque es muy difícil realmente plantarse a la hora de decir voy a conseguir clientes independiente y que el primer cliente que te salga sea una empresa sede del exterior con varias sucursales y que justo es lo que sabes manejar. En realidad cuando recién arrancamos con empresas más chicas que son las que pueden confiar en nosotros o que no les queda mucho otra porque no pueden pagarle un estudio grande para que les lleve sus números. Entonces, en estos casos, cuando uno va a trabajar independiente, más que nada, es importante que nuestra experiencia sea en estudios chiquitos en donde hacemos todo. Y los estudios chiquitos en donde hacemos todos también en general nos pagan bastante poco. Y estamos en la calle haciendo trámites, haciendo registración contable, haciendo impuestos, haciendo sueldos, pero nos da como una buena base y nos da de todo un poquito para poder trabajar después en forma independiente. La cuarta forma, y claramente mi favorita, es estudiar gestoría. No digo que sea mi favorita porque dé clases, doy clases porque es mi favorita. ¿Qué quiere decir esto? Es como la forma contraria. Los cursos de gestoría, bueno, no puedo hablar de todos los cursos de gestoría porque no he visto mucho los programas que hay. Sé que en Uruguay, aparte de nuestro curso de gestoría, hay algún otro, pero asumo que la base es como un poco la misma, es dar los conocimientos teóricos, pero también aportar la práctica, el día a día, para que la persona se nutra de esos errores que a veces nos lleva años darnos cuenta o chocarnos en la experiencia, en la práctica. Entonces podemos nuclear todo eso, más que nada, en nuestro caso, nucleamos mucho lo que nos pasa en la consultoría en general y pasamos todo eso a práctica, para poder volcarles eso en el curso de gestor. Entonces, muchas veces en poco tiempo, en nuestro caso es en 3 meses, depende del resto de los cursos el tiempo que se les da, en forma intensiva aprenden todos estos conocimientos que estábamos mencionando antes, que son apenas la punta del iceberg para poder trabajar, pero ya les dan esa entrada al trabajo. De ahí en adelante van a tener que ir perfeccionándose y puliéndose en la práctica sobre las cosas que quieren profundizar, más que nada porque hay cosas que se actualizan todos los años, la parte tributaria es algo que va cambiando, la parte de aportación también, entonces, bueno, hay que estar como en la vanguardia. Pero estudiar es una forma de aprender mucho más rápido y de empezar desde el minuto 1 a trabajar con clientes o a conseguir un trabajo más puntual de esta área. A trabajar con clientes para los que quieran trabajar independientes, porque como les decía, todo esto no tiene por qué aprenderse en facultad, lo podemos aprender aparte. Y para los que quieran ser empleados, conseguir trabajo en estudios y demás, también porque el mercado está atomizado de cursos de administración o de registración contable, tipo auxiliar contable. Entonces el auxiliar contable sabe pasar contabilidad a un sistema, aprenden a usar Memory o algún otro sistema,
pero a la hora de llenar un formulario no tienen ni idea. Entonces, los estudios tienen que mandar a la calle a hacer trámites a su auxiliar y lo mandan con los formularios ya hechos porque el auxiliar no sabe cómo se rellena, no sabe qué información le tiene que pedir al cliente. Yo cuando trabajaba en estudios contables me pasaba mucho que mismo el contador que me está mandando a hacer el trámite me manda con la información incompleta. Entonces voy a DGI o a BPS, estoy 3 horas esperando que me atiendan y cuando me atienden me rebotan porque falta información y yo no tenía cómo saberlo. Algunas veces me dio hasta vergüenza porque me decían, pero tú no te das cuenta que no trajiste la fotocopia de cédula del titular. Y yo qué sé, no tenía ni idea que había que presentar una cédula. Entonces, cuando uno se puede presentar con un currículum en el que muestra que ya tiene esos conocimientos, mira, no solamente puedo llenarte yo el formulario, sino que puedo encargarme de pedirle al cliente la información. Dime qué es lo que necesita, una apertura, bueno, yo me encargo de hacer esa apertura. Va a contratar personal, bueno, necesito que me traiga esto, aquello, lo otro, le voy a armar una ficha, le puedo dar una copia de la ficha para que tenga información en el local, una cantidad de cosas que las vamos puliendo y aprendiendo. Yo particularmente hay muchas cosas que sigo puliendo y perfeccionando con el tiempo, más que nada sobre organización, de papeles y demás, y de qué información le puedo dar al cliente para que sepa qué es lo que se está haciendo sin atomizarlo demasiado. Todo eso se va aprendiendo con la práctica y cuando uno estudia y se prepara, como que absorbe todo eso desde mucho antes. Entre las contras de estudiar tenemos que nombrar claramente que hay que hacer una inversión, que yo particularmente siento que esa inversión se recupera muy rápido porque si conseguís un cliente chico, esa inversión que te sale estudiar la recuperás en unos meses. Es como que lo mismo que tenés que pagar lo recuperás en unos meses de trabajo con un solo cliente. Pero bueno, depende de cada uno. Lo más importante que requiere estudiar es compromiso y que de repente puede parecer algo bobo o algo muy obvio, pero en realidad mucha gente no lo tiene. Por último, respecto a lo que son conocimientos, está bueno saber que si bien estos conocimientos se pueden adquirir o en un tiempo más largo o en un tiempo más corto cuando uno estudia, sí es bueno saber que en el área de gestoría tenemos que estar estudiando siempre. Como les decía recién, es algo que se va actualizando todo el tiempo, es algo que requiere que nos vayamos perfeccionando y muchas veces algunos personas que ponen estudios o que trabajan independientes, más que nada a los independientes les gusta como especializarse en algún área de apoyo, entonces como que le ponen más pilas a aprender eso. Entonces, si uno quiere realmente cuidar a su cliente y seguir creciendo, tiene que seguir estudiando siempre. Independientemente de que hayan hecho una carrera universitaria o no, terminar una carrera universitaria no implica que se terminó el aprendizaje. Entonces te tiene que gustar mucho eso también de estar estudiando siempre, de estar aprendiendo siempre para estar como alerta a los cambios normativos que puedan hacerse. Ahora, en forma un poco escueta, resumida, me gustaría que habláramos un poco sobre valor agregado. Si bien lo he ido mencionando a lo largo de todo este webinar, es algo que yo hago mucho hincapié en el curso de gestor, hablar de valor agregado. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cómo abrir empresas, fulanito puede saber cómo abrir empresas. Si nadie sabe cómo abrir empresas y una persona quiere abrir una empresa, puede llamar a BPS y que en BPS le expliquen cómo abrirse la empresa por internet. Entonces, los conocimientos, más allá o más acá, los puede tener tanto yo como cualquiera de la competencia. Pero lo que va a hacer la diferencia para que el cliente se quede conmigo es el valor agregado que yo le doy. Es esa atención personal en donde yo le explico qué es lo que le conviene más y qué es lo que no, por qué ir por un lado y por qué no ir por otro. Hace poco tuvimos también en la gestoría un caso de una persona que decidió que no necesitaba pagarle a nadie para que lo ayude, porque el Estado tiene que estar para eso, así que fue a BPS, tenía un monotributo, fue a BPS, dijo que quería tener un empleado. En BPS le dijeron que para tener un empleado tenía que pasar a pequeña empresa, que no es cierto, pero bueno, puedes tener un empleado siendo un monotributo, pero le hicieron cambiar de régimen, no hay problema, le hicieron el trámite de ellos en el momento y ya que estaba le daban de alta el empleado. Le preguntaron qué sueldo le iba a pagar al empleado, resulta que la persona le dijo 14.000 pesos por 8 horas, nadie en BPS le dijo que tenía que cumplir con un mínimo del importe del Consejo de Salarios, no se le asesoró, entonces le cargaron al empleado por 14.000 pesos por mes
y le mostraron cómo hacer la nómina diciéndole que esa era la forma de emitir la factura mensual. Entonces, como era el primer mes del empleado y no había arrancado el primero, había arrancado unos días después, ese mes tenía 25 días de trabajo, así que un empleado mensual quedó en la primera nómina con 25 días de trabajo y 14.000 pesos de sueldo. Y después le mostraron cómo seguir sacando la nómina todos los meses. Entonces este cliente viene y nos dice, no, porque yo emito la factura todos los meses, pero quería saber si está todo bien. Le digo, ¿y cómo emites la factura? No, entraba a la parte de nóminas, ponía a copiar los datos del mes anterior y le daba enviar. Así que estaba enviando al empleado todos los meses con 25 días de trabajo, con 14.000 pesos de sueldo, no había tenido aguinaldo, no se había contemplado ninguna condición particular del empleado, obviamente no había recibo de sueldo. Por eso es que tenemos que aparecer nosotros y por eso está bueno que nuestro foco esté en ayudar a la empresa y no en el dinero que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro foco está en ayudar a la empresa, podemos hacer esto de realmente sentarnos con el cliente y asesorarlo, ayudarlo, y que la persona se quede tan contenta que decida seguir con nosotros. Nosotros en la gestoría tenemos muchos clientes que son literal E, y uno podría pensar por qué un literal E necesita una gestoría. Bien, porque a mucha gente le interesa esto de tener a alguien que lo apoye. Ellos pueden plantear de que tienen un estudio, tienen un gestor, tienen un contador. Nos llaman 1 o 2 veces al mes cuando necesitan alguna cosa, cuando no saben cómo organizarse, si las facturas las están haciendo bien, si tienen que hacer otro trámite para el pozo, si tienen que... Entonces, cuando uno piensa en el ciclo de vida de un cliente y tú miras a un cliente como una persona, una relación que se va a mantener en el tiempo, y no un trámite puntual y desapareció, entonces está generando un vínculo de ida y vuelta que nos alimenta a los dos, ayuda al cliente a tener todo lo que necesita y a tener ese apoyo todos los meses y nos ayuda a nosotros porque justamente tenemos un cliente, tenemos un ingreso fijo todos los meses que más o menos sabemos cuánto tiempo nos va a tomar y nos da el tiempo de seguir consiguiendo más clientes, aprendiendo, trabajando, demás. Entonces, el valor agregado es el imán que nosotros tenemos para poder conseguir más clientes y para poder seguir creciendo y escalando nuestro negocio. Una cosa más que quiero hablarles sobre valor agregado es de diferenciarnos, de usar ciertos diferenciadores para para conseguir clientes. Esto que tal vez aplica más a los que van a trabajar independiente. Cuando uno va a trabajar independiente, puede plantearse frente a un cliente como, hola, soy gestor, hola, soy contador, o puedes plantearte como, hola, puedo ayudarte con un área en particular de tu empresa. Más que nada, ¿por qué? Porque a los comercios o a los contribuyentes les cuesta mucho a veces cambiar de profesional, por más de que el profesional que tengan no sea un profesional eficiente. Me han llegado a plantear, mirá, mi contador no me pasa información, no me da lo que necesito, no sé si estoy pagando bien los impuestos, no sé si todo lo que estoy haciendo está bien, no me contesta el teléfono ni siquiera, pero es mi contador hace 8 años, hace 10 años y no sé, me da como miedo cambiar de contador, qué es lo que puede pasar, si me va a dar toda la información. Entonces, muchas veces tal vez es más fácil entrarle a ese contribuyente o a ese cliente intentando ayudarlo con otra cosa. Bueno, tu contador no te atiende el teléfono y ¿qué es lo que tú quieres preguntarle a tu contador? ¿Con qué es lo que necesitas ayuda? Y bueno, mira, estoy contratando personal pero no sé si le estoy pagando bien. Entonces lo que podemos hacer es plantearle, bueno, mira, si lo que necesitas es ayuda con el personal, yo te puedo ayudar con esto, te puedo revisar si los sueldos están acorde, te puedo explicar un poco qué es lo que necesitas para cumplir con el consejo de salarios, qué condiciones tienen que cumplir tus empleados, qué información tenés que tener acá sobre el empleado, te saco la planilla de trabajo, te puedo ayudar con eso. O bueno, por ejemplo, una alumna del curso de gestor nos contaba que ella tenía experiencia en un trabajo anterior haciendo procesos, haciendo como especificaciones de proceso de trabajo, que eso lo que hace es como mejorar la productividad en un trabajo, es decir, cuando todas las tareas están desordenadas y cuando la gente no sabe específicamente qué es lo que tiene que hacer, ella las podía organizar, estructurar y hacer que sea más eficiente y más rápido el trabajo. Entonces ella solía presentarse a conseguir clientes de esa forma. De repente llegaba a un lugar a comprar algo y veía que el proceso de compra de venta no era muy bueno o que la gente no sabía específicamente qué hacer. Terminaban 3 personas intentando solucionarle un problema o hablar con un encargado de las 3 personas a ver cómo arreglar ese problema. Entonces ella
buscaba la forma de acercarse a la persona que toma decisiones y en vez de decirle, mirá, yo soy contadora, o decirle, mirá, yo te puedo ayudar con los impuestos, le decía, mirá, yo te puedo ayudar a que con menos personal tengas mejores resultados. Te aseguro que en 2 meses podemos tener por lo menos una persona menos y que el trabajo se haga de mejor calidad y más rápido. Esa es otra forma de diferenciarte. Te presentás con algo que vos ya sabés hacer y que sabés que podés ayudar a una empresa con eso. Y si la persona se siente cómoda contigo y con tu trabajo, después terminas ganando el cliente para lo que es la gestoría mensual, para llevarle los números, para hacer los sueldos, porque sabe cómo trabajas y es más fácil, digamos, generar ese vínculo. Ese es uno de los casos que nos han planteado en el curso. Después hay otros casos de personas que se diferenciaban con otras cosas, pero son habilidades buenas como para plantear. Yo, por ejemplo, algo que hago yo mucho es cuando siempre ando con mis tarjetas de presentación de la consultoría, y cuando voy a algún lugar y voy a comprar algo y no tienen POS, le pregunto, ¿por qué no tienes POS? ¿Por qué no quieres tener por las comisiones? No, es que no sé cómo hacer el trámite, o lo pedí hace un mes y todavía no me lo dieron, o no sé qué. Bueno, mira, si querés te puedo ayudar con esto. Te dejo una tarjeta, llámame cuando quieras y hablamos de cómo te puedo ayudar. Estoy segura que podemos buscar qué tipo de empresa te sirve más y que podemos conseguir que tengas un POS en una semana o que tengas un POS en 2 semanas, depende de la circunstancia o de la empresa con la que va a trabajar. De esa forma hay otras también, o sea, muchas veces, más que nada cuando vamos a un comercio chico y te das cuenta que no está regularizado, podés buscar la forma de sacar conversación y hace mucho que tenés el local y cómo va, qué sé yo, y de esa forma terminas sacándole conversación y diciéndole, pero lo tenés abierto, viste que podés, el POS es como la herramienta mágica para a veces sacar esas conversaciones, entonces bueno, pero lo tenés registrado, está abierto, porque si podrías vender con POS, mirá que tener una empresa no tiene que ser tan caro, depende de que cumplas las condiciones, puedes tener una empresa más barata, te vas generando un registro de ingresos como para después poder sacar una constancia de ingresos si necesitas una garantía o si necesitas sacar un crédito. Podés explicar las ventajas de estar registrado y de esa forma generás un vínculo y le presentás a la persona eso, que lo que querés es ayudarla y no que lo que querés es venderle. Y eso es lo que nos puede hacer diferenciar y lo que nos puede ayudar a captar clientes. Me queda un tema para hablar que no es un tema menor, es un tema muy importante, que es el tema de venta, pero en el tiempo que nos queda no me va a dar el tiempo de hablarlo. Hago llegar por mail una guía específica que los ayude con su caso particular. Pero antes de terminar, me queda algo importante, y es que de inicio les dije que teníamos un regalo para ustedes. Entonces, eso es lo que quiero plantearles ahora. Si después de toda esta clase te diste cuenta que la gestoría es lo que quieres hacer y que te gustaría dedicarte a esto, pero que tal vez te faltan algunos conocimientos, quiero invitarte a que participes conmigo de lo que es el curso de gestor profesional y asesor contable, que empieza el 23 de agosto. El curso de gestor profesional es un curso enfocado 100% en este público que veníamos comentando, tanto en estudiantes de contador que quieren empezar ya a trabajar y quieren empezar a tener sus propios clientes o mejorar en el ámbito laboral, o profesionales que de repente tienen experiencia, pero tienen experiencia en áreas puntuales, como decíamos, en estudios medianos, estudios grandes, y no tienen la base que necesitan para poder conseguir sus propios clientes. Y también para personas que les gusta directamente trabajar con empresas, tienen experiencia anterior trabajando con empresas y les gustaría tener su propio estudio de gestoría. Entonces, pensado para ese tipo de personas es que tenemos este curso que tiene una duración de 3 meses, es 100% online y se compone tanto de información que puedes ver on demand, es decir, ingresas a la plataforma con tu usuario y contraseña y vas a ver toda la información del curso, así como videollamadas de apoyo personalizadas en donde yo y el resto de docentes estamos ahí para apoyarte, pero por haber sido parte de este webinar y por haber visto el webinar completo, te invito a que mires la página
del curso, que te dejamos acá abajo el link, porque hay más regalos específicamente para las personas que participaron del webinar. Esta web solo se puede acceder desde este link. Si entran a nuestra página web y buscan el curso de gestor profesional, no van a ver todos estos beneficios que tienen a continuación. Así que realmente te invito a que te tomes un tiempo, 5 minutos, para leerlo y para dar ese paso de ser parte de la comunidad ABC y que puedas aprender todo esto y empieces ya a tener tus propios clientes y a trabajar en forma independiente o para que puedas mejorar en tu trabajo o conseguir un trabajo como dependiente en lo que es estudios contables y gestoría de empresa. Así que, bueno, nada, los espero en el curso y nos vemos. Chau, chau.